Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Leonel Neney Cabrera, el director de Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. José Leonel. José Leonel Neney Cabrera. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Neney. Freddy, Omar. Saludos. Un gran placer de estar aquí. Mire, creo que usted debe estar muy cómodo, muy tranquilo, satisfecho por la referencia que el presidente de la República hizo en el discurso del sábado, del 27, hablando sobre cómo había transformado ese episodio que conoce la historia reciente de la distribución de cajas, ahora por distribución de tarjetas. ¿Qué opinión le merece? Mira, Dani, yo iba a comentar fuera del aire que cada vez que yo vengo aquí recuerdo que una vez me estaba entrevistando don César Medina y él tenía una corbata muy bonita. Y cuando terminamos la entrevista yo le digo, César, ¿pero qué corbata más linda? Y César dijo, ¿te gusta? Se la quitó y me la regaló. Todavía la conservo. Ah, debió venir con ella hoy. Sí, así es. Bueno, es amarilla la corbata que me regaló. Mire, entonces, ¿qué le Mira, parece? lo que vimos el pasado sábado, evidentemente, es un presidente con los pies sobre la tierra, consciente de los retos y los desafíos que tenemos como país, y un líder político con propuesta concreta para superar esos retos y esos desafíos. Vimos que fue una rendición de cuentas valorando lo que hemos hecho en estos 6 meses. Obviamente, como bien dijo él, encontramos un país devastado, producto de la pandemia, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Y hemos tenido que invertir muchas energías, mucho esfuerzo y obviamente mucho presupuesto para poder superar y enfrentar esa crisis. Como bien dijo él, en estos últimos 6 meses, nuestra gestión de gobierno se ha enfocado básicamente en 5 ejes principales. Combatir la pandemia, y ahí detalló él todos los esfuerzos que hemos hecho, desde duplicar la cantidad de camas en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, de entrenar más de 1,000 médicos y enfermeras para poder combatir con eficiencia la pandemia, todos los esfuerzos que se han hecho para la detección, el control y el seguimiento de los infectados. Bueno, y el país conoce todas las medidas que hemos tomado. Eso nos ha permitido, de alguna manera, controlar la curva de contagio, y excepto en el mes de diciembre, que obviamente, producto del doble sueldo y de que todos los dominicanos salimos a festejar y a celebrar la Navidad, en todos los demás meses hemos tenido controlado la curva de contagio. De hecho, hoy un medio da cuenta de que la curva de contagio en el mes de febrero se colocó alrededor de 12.7%, una de las más bajas que hemos registrado durante el transcurso de la pandemia. Pero perdone, Neney, para que pudiéramos seguir analizando esa parte y el discurso en lo macro del presidente, pero cuando hacía la referencia a lo de la tarjeta, que es una cuestión que tuvo que ver con su departamento, con su dirección, por lo que dijo el presidente, es claro que ya eso llegó para quedarse, que en lo que resta de la administración del presidente Abinader se va a seguir otorgando la tarjeta para lo de diciembre, ¿verdad? Claro, porque el segundo eje que él mencionó, en el que ha girado su gobierno, es la protección social. Y ahí entra todos los programas sociales que hemos tenido que implementar. De hecho, extendimos los programas sociales que encontramos, que la idea era concluirlos en diciembre, y los postergamos hasta el mes de abril. También se le dio un aporte especial a los trabajadores que habían sido retirados en los programas de fase. Se le dio un aporte especial de 3.400 pesos en diciembre para completar el salario de Navidad. Y obviamente ahí establecimos el tema del bono navideño mediante una modalidad innovadora con una tarjeta de débito que nos permitió llegar hasta 1.400.000 personas directamente para nosotros entregarle 1.500 pesos. Y eso permitió también activar a más de 60.000 comercios en todo el país que fueron beneficiados con el consumo de esa tarjeta. ¿Y los protocolos o los requerimientos para que las personas no se queden ahí, siempre dependiendo, sino que avancen, que asuman responsabilidades, los hijos a la escuela, la vacunación y una serie de cuestiones? ¿Cómo andan esos requerimientos? Ahora vamos a transformar los programas sociales del gobierno. Estamos trabajando en eso. Y ya anunciamos el programa Supérate, que es la sustitución del programa Comer es Primero, que encontramos en el gobierno,
con apenas 800 pesos y alrededor de 800,000 familias. Ahora vamos a llevar eso a 1 millón de familias y le vamos a dar 1.650 pesos, que fue una de las propuestas del presidente Luis Abinader en campaña, en el sentido de que iba a establecer el doble de... La doble le llamaban en campaña, la doble. Le decían la doble. Eso lo va a hacer la dirección de programas sociales de la presidencia. Prosoli. Prosoli. Pero ¿hay identificados esos recursos? Sí, claro, ya están presupuestados. Se contemplaron en el presupuesto del año 2021. Creo que irme a la parte de las tarjetas que ustedes repartieron en Navidad. Esa sustitución de un programa social, ustedes fueron los, digamos, eso se sabe que lo repartió fue, ¿cómo se llama? El Gabinete Social. Pero ustedes fueron los creadores del mecanismo. Así es. Evaluado, ya ha pasado el proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han podido hacer de la eficiencia del mecanismo en dos sentidos? Uno, alcance, que esto lo van a medir ustedes, porque una cosa es, y lo hablábamos incluso, no sé si lo hablábamos en el aire o la conversación que tuvimos personal para cuando nos presentabas el tema, que es un tema que la erogación se produce cuando se produce el consumo. Claro. No necesariamente cuando se entrega, que es la diferencia de la caja. Entonces, ahí se mide el alcance. Si se consumieron, qué porcentaje fue en efecto consumida. Y cuál fue el tipo de consumo en sentido general que se hizo para medir el alcance y la eficiencia del tipo de ayuda. Mira, efectivamente, es tal como tú dices. Nosotros pedimos 1.475.000 tarjetas. Y los reportes que ya tenemos, hay que recordar que ayer concluyó la fecha. O sea, era con caducidad hasta el día de ayer. Interesante, entonces. Y el reporte que hemos recibido es que se activaron el 92% de todas las tarjetas distribuidas. El consumo fue prácticamente lineal a nivel de todo el territorio nacional. Obviamente... Proporcional a la población. Exacto. Y lo más interesante es que nos dimos cuenta el patrón de consumo. O sea, podemos ahora identificar qué prefieren los dominicanos consumir en Navidad, cuáles productos, y en su mayoría, estoy hablando en más de un 75%, fueron consumidos productos nacionales, que era otro de los objetivos que queríamos lograr. Sí, porque la cantidad de data que ustedes levantan con eso es riquísima. Y ahora vamos a tratar de bancarizar a esos dominicanos que utilizaron esa tarjeta para seguir en contacto. Maneja una aproximación del dato de bancarización y no bancarización de la gente que... Prácticamente ninguno estaba bancarizado. No. Sí, porque recuérdate que nosotros nos ocupamos de llegar a la línea más baja, por debajo de la pobreza de la población. Y esa gente obviamente no tenía... Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo para seguir con el tema. Creo que es interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Es interesante saber qué recogió el gobierno como información, además de lo que va a ocurrir a partir de la bancarización de estas personas. ¿Cuál fue o cómo vieron ustedes el nivel de instrucción de la gente para el uso de la tarjeta, la dificultad que se pudo haber producido o el aprendizaje para el que comenzó a usarla por primera vez, que pienso que fue una de las grandes dudas que yo tenía, Dani, con esta tarjeta, era que como era un método innovador y requería de una activación mediante una llamada telefónica, yo decía, pero ¿hasta qué punto estas personas que no son muy instruidas en términos tecnológicos, a lo mejor no tienen celulares inteligentes, pueden hacer esto? Y ese era uno de los retos que yo veía en el sistema. Y sin embargo me he sorprendido porque prácticamente a todo el que le llegó la tarjeta la pudo activar y volvemos a darnos cuenta de que primero logramos llegar a gente que no estaban registrada en ningún sistema de asistencia social del gobierno. Es una parte no evaluada. Educaron a mucha gente sobre el uso de la tarjeta. Segundo, nos dimos cuenta que el dominicano sí es muy inteligente y sí sabe adaptarse a los nuevos sistemas tecnológicos que hay. Y eso nos va a permitir ahora, con todos estos programas sociales, migrar hacia la tecnología. Y ahora la tarjeta Supérate va a tener códigos mucho más tecnológicos, con mucho mayores códigos de seguridad, con mayor información. No solamente va a ser una tarjeta para darle un subsidio mensual, sino que vamos a tener y a obtener información que necesitamos para seguir trabajando. Porque como decía Geomar, nosotros no nos vamos a conformar como gobierno a limitarnos a darle una asistencia mensual para que ellos puedan sobrevivir. Eso ha demostrado que no produce movilidad social. Y una de las cosas que quiere el presidente Luis Abinader y este gobierno es precisamente ayudar a los dominicanos a que podamos escalar,
que podamos subir de nivel. Y entonces ahora vamos a la capacitación, ahora vamos al acompañamiento. Por eso es el nombre de Supérate. Es que vamos a asistirlo para que ellos se superen. No queremos que ellos se queden en su mismo nivel. No hacer estático el programa. Exactamente. Ya en otros aspectos, ustedes en tu dirección general viene hay un pasado. El pasado reciente es 2 programas que son los que más resaltaron. Quiqueya Aprende Contigo, que es de alfabetización. Quisiera saber ahí brevemente cuál es el alcance y si van a continuarlo de alguna forma y cómo lo continuarían. Pero sobre todo lo que fue Dominicana Limpia, que sí vi que el presidente hizo un anuncio hace unos días de la intervención de una serie de vertederos al aire libre y unos programas que también se van a manejar por allí. Para que por favor nos comente un poco de esos 2 programas que estaban en esa dirección. Mira, tal como tú planteas, nosotros encontramos 3 programas específicos en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, que son Quiqueya Aprende Contigo, que se dedica principalmente a la alfabetización de los adultos mayores, Quiqueya Empieza Contigo, que trabaja con la primera infancia de los niños de 0 a 5 años, y Quiqueya Digna, que es más bien para la asistencia a esa población por debajo de la línea de la pobreza. Se establecen programas para asistirlos y ayudarlos, y sobre todo para registrarlos. Y ahora, en esta administración, vamos a incluir 4 programas nuevos más, que van en la dirección de que, lo que estoy hablando, de la inclusión social de esas personas y de la capacitación. ¿Qué vamos a hacer con Quiqueya Aprende Contigo? Nos dimos cuenta de que los que eran alfabetizados, al cabo de un tiempo, perdían lo que habían aprendido y no se insertaban en la cadena de valor, en la cadena de producción, no eran gente productiva. Ahora nosotros vamos a tratar de enseñarlo a través de los simuladores digitales. Vamos a tratar de que aprendan a conducir, vamos a tratar de que aprendan a soldar, vamos a tratar de que aprendan alguna labor productiva para que ellos se puedan insertar en el mercado laboral. Esos programas, ustedes, dentro de lo que recientemente conversamos con el ministro de Interior y Policía, ¿cómo va a caer en la cuestión que tiene que ver la seguridad ciudadana, ofreciendo oportunidades de formación y de procurar empleos para disminuir un poco la cuestión de la delincuencia? Claro, es que es todo un programa integral de todas las agencias del gobierno, empujando hacia la capacitación y la inserción para poder nosotros enfrentar los problemas que hemos encontrado. Yo quiero resaltar otro de los ejes que en lo que se ha dedicado el gobierno en estos primeros 6 meses, que evidentemente es a la recuperación económica. Ahí se ha hecho un gran esfuerzo, el presidente detalló cada uno de los sectores en que hemos trabajado, habló del esfuerzo que se ha hecho en el sector turístico, que gracias a los programas que hemos implementado pudimos recuperar un sector que estaba prácticamente en el suelo y que se habían perdido miles de empleos. Ya se ha recuperado una buena cantidad de empleos y, como él dijo, con este programa que establecimos para estimular al turismo interno de los dominicanos, que le dábamos financiamiento a través del Banco de Reserva, en los fines de semana se disparaba la ocupación hasta un 70-75% en todos los hoteles del país. Y eso pudo reflejarse en que se fueron integrando, reinsertando mucha mano de obra, muchos empleos se fueron recuperando y eso es muy importante. Nene, ¿cómo interpreta usted la salida de 3 funcionarios de primera línea en 6 meses, como es el caso de Kimberly en la Juventud, Faña en el Instituto Agrario y Plutarco en Salud Pública, entre otros? ¿No se ajustan al equipo? Mira, ¿Poca transparencia? Lo primero es que tenemos que estar conscientes, todos los funcionarios públicos, que este es un cargo pasajero. Así como entramos, podemos salir en cualquier momento. Es una decisión del presidente de la República. Yo no tengo los detalles de cada situación por qué se produjo cada desvinculación, pero sí te digo que otro de los ejes que le ha puesto mucha fuerza el presidente es precisamente la transparencia y la honestidad. El presidente ha dicho que todos esos recursos que se iban del presupuesto nacional en la corrupción y en el dispendio tiene que ser recuperado para ser invertido en las áreas que impacten positivamente a la población. Y él ha sido intransigente con eso. Y yo creo que ya hemos logrado en estos apenas 6 meses
convencer a la población de que efectivamente este es un gobierno totalmente transparente y que los funcionarios que estamos en el gobierno estamos haciendo un ejercicio honesto de la función A veces pública. no se le hace mucho caso a las cuestiones mediáticas de las redes sociales, el denuncismo, y usted pudiera ser víctima si alguien se inventa algo, le forman un expediente y de repente en los estudios de análisis de imagen del gobierno se entiende que hay que salir de Neney Cabrera. ¿Cómo manejarse entonces? No, el gobierno no se maneja así. El gobierno tiene su método de medición y además el presidente obviamente es el hombre más informado del país y él sabe a ciencia cierta lo que está ocurriendo en la realidad de cada cosa. Es verdad que ahora estamos en la época digital, en la época de las redes sociales, la forma de gobernar ha cambiado, los gobiernos tienen que estar conscientes de que tenemos una supervisión permanente a través de las redes sociales de cada una de las ejecutorias de cada funcionario y eso obviamente crea un ambiente tenso alrededor de todos los funcionarios públicos, pero al final, independientemente de que hay algunos que quieren maltratar honras bien ganadas a través de las redes, cualquier persona sin ningún mérito social opina cualquier cosa de cualquier gente, independientemente de eso, a mí me parece que al final todo ese monitoreo social es totalmente positivo para que la gestión sea más transparente y se cuide más de las cosas que va a hacer. A veces le dicen estás por el celular, el presidente. ¿Estás de madrugada? Sí, claro. Y tenemos un presidente muy trabajador. Es el presidente, un presidente que trabaja 18 o 20 horas diarias. Te escribe a la 1, a las 2 de la mañana, pero sin ningún problema para preguntarte por algo. Le da seguimiento a cada tema. Me llama mucho la atención y se lo comentaba a él. Yo he tenido oportunidad de visitar varios presidentes y siempre me llamaba la atención de que me recibían en una sala que está en el despacho presidencial rodeada de sillas blancas. Ustedes lo conocen porque ustedes han ido también. Y entonces a mí me quedaba siempre el cuestionamiento de que, bueno, y lo que yo le planteé al presidente, los temas que hablamos, cómo él le da seguimiento, cómo él se recuerda, si inmediatamente uno sale, entra otra persona y le toca otro tema. Y siempre me quedaba con esa incógnita. Bueno, en este caso, el presidente recibe a uno en su escritorio, con su laptop abierta, y va recibiendo los documentos que uno le va entregando. Y él va anotando las cosas que va hablando. Y me llama muchísimo la atención que, producto de esa reunión, al cabo de una semana, entonces él te llama y te dice qué pasó con tal y tal tema. O si no, te llama otro funcionario que él te comenta, yo se lo voy a entregar a Dani Alcántara para que le dé seguimiento a eso. Entonces Dani me llama a los 2 días, mira que el presidente me dijo. O sea, es un presidente que está en el ejercicio del poder, está ejerciendo su función de presidente. Le da seguimiento a cada tema, él personalmente. Y nos exige, esto es importante y voy a dar aquí una primicia, nos exige que todos los funcionarios, todos los viernes, tenemos que mandarle un reporte por email de todo lo que hicimos en la semana. Eso es muy interesante. Y él lo lee, porque él te pone nota a cada cosa que tú le escribes. Y eso es interesante. Yo definitivamente... ¿Ese hombre no quiere el fin de semana entonces? Yo no le pongo un cargo. Se tiene que leer el fin de semana eso. Definitivamente, miren, yo estoy convencido de que tenemos el presidente más adecuado para este tiempo de crisis. Qué bueno que sea Luis Abinader el presidente. ¿Cómo se manejan ustedes con las demandas de los compañeros? La gente del partido, bueno, usted que está en esa dirección, maneja programas estratégicos y especiales, la gente, los compañeros dirán, bueno, ese es un puesto bueno para que nos resuelva los problemas a nosotros. ¿Cómo se canaliza eso? Mira, estamos en un proceso de vinculación, obviamente, de los compañeros que se merecen participar en el gobierno. Pero nos ha dicho nuestro presidente, vamos a darles el espacio que ellos tengan las capacidades para ejercerla. No es que vamos a nombrar un compañero por el hecho de ser compañero y que no tenga la capacidad para desempeñar con eficiencia el cargo que le vamos a asignar. Y entonces estamos teniendo ese cuidado, ya se ha vinculado una gran parte de los compañeros. Obviamente siempre hay demanda de que quieren más espacio. Estamos trabajando en eso y eso debe quedar, va a bajar, va a seguir los 4 años, pienso yo. Esa ha sido la experiencia que uno ha vivido. Pero obviamente a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan vinculando los compañeros, eso va bajando. También ha dicho el presidente que nosotros somos el gobierno de todos los dominicanos.
Y cuando encontremos un técnico calificado, aunque sea de la gestión anterior, y que demuestre que es eficiente y sobre todo que es honesto, bueno, pues debe preservar su cargo, porque no venimos con esa idea de arrasarlo todo por el hecho de que pertenecía al gobierno anterior. Neney, gracias por acompañarnos. José Leonel Cabrera, director de Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. Ustedes, gracias por estar Me con permite nosotros. terminar con una expresión del presidente que me gustó muchísimo cuando él terminó su discurso. Adelante. El presidente terminó su discurso diciendo: es tiempo de los hombres y mujeres valientes, es tiempo de los jóvenes con propósitos, es tiempo de honrar a los fundadores, es tiempo de implementar nuestros sueños. Este es el tiempo de nosotros, este es el tiempo de República Dominicana. Gracias. Hasta mañana.